¿Te ha pasado que por fin compraste esa PC nueva y todo iba de maravilla en un principio? El sistema operativo se movía fluido, los programas abrían con rapidez. Con una sonrisa pensás, esta PC es para toda la vida. Pero a medida que pasan los años, por más que la optimices, empezás a notar que ciertas cosas ya no se mueven como antes. A tu PC le cuesta mucho hacer tareas y correr programas que antes corrían con mayor rapidez, dejando de lado ciertos aspectos que pueden afectar de manera directa el rendimiento, como la suciedad o la falla de algún componente vital. Tu PC siempre es la misma, y en realidad no es más lenta, sino que se ve afectada por un problema que nos llega a todos. Los programas y sistemas operativos son cada vez más pesados. Esto es una realidad y en este video vamos a explicar a fondo por qué ocurre. Este video está patrocinado por GBG Mall. En GBG Mall podemos adquirir licencias originales para Windows a precios muy económicos. También encontraremos licencias para Office, distintos programas e incluso videojuegos. De hecho, voy a aprovechar para comprar una licencia de Windows 10 que estoy necesitando. Si aplicamos el código de descuento TU25 obtendremos un 25% de descuento adicional. Y un detalle no menor es que esta licencia sirve incluso si queremos actualizar luego a Windows 11. Pero, ¿cuál es el truco? ¿Por qué son tan baratas estas licencias? Bueno, esto es porque se tratan de licencias OEM. Este tipo de licencias son utilizadas por los fabricantes al vender equipos con Windows ya preinstalado. Su limitación es que se ligan a la placa base de la computadora, pero considerando su precio es un detalle insignificante, sobre todo si no van a cambiar su equipo o la placa por mucho tiempo. Estas licencias son completamente legales y son una excelente opción para tener nuestro Windows activado con todas las actualizaciones que lanza Microsoft. En la descripción y un comentario fijo les dejaré los enlaces y el código de descuento. Muchas gracias a GBG Mall por patrocinar el espacio. ¿Una PC se vuelve más lenta o el software pesa cada vez más? Ambas ocasiones suelen entreverarse y dan lugar a muchas confusiones, aunque parece ser más frecuente que se le atribuya el problema al hardware. Esto puede ser así cuando tenemos un desperfecto técnico en algún componente, y de ser así suelen ser problemas reversibles. Si un módulo de RAM está fallando, puede ser reemplazado. Si el procesador está calentando demasiado, quizás necesita más pasta térmica, o habría que hacerle una revisión a los ventiladores. Cuando la PC calienta demasiado, limitará su potencia automáticamente para prevenir un sobrecalentamiento y quemarse, y esto claro se verá reflejado en su desempeño. Ahora bien, cuando hablamos de un problema de este tipo son casos ocasionales, pueden ocurrir como no. Con los cuidados, el mantenimiento adecuado y un poco de suerte, tu PC puede pasar años sin sufrir ningún problema a nivel de hardware. Por otro lado, hay un problema que es una realidad e inevitablemente nos afecta a todos. El software es cada vez más pesado con el paso del tiempo. Tanto los programas como los sistemas operativos nos exigen un hardware cada vez más avanzado. Este es el tema que vamos a tratar. Si nuestra PC es la misma de siempre y está corriendo un software cada vez más pesado, le llevará más tiempo procesar instrucciones más complejas. Por eso sentimos que todo va más lento. La realidad es que aquí no hay secreto, hay una regla muy simple. Cuando más funciones trae un programa o un sistema operativo, más trabajo tendrá la computadora para correrlo. Por supuesto vamos a ver una explicación más detallada que nos ayudará a entender por qué ocurre, y esto nos ayudará a resolver varias dudas. Algunos me han llegado a plantear que un sistema operativo debería ser cada vez más liviano con el tiempo, no más pesado. Y aquí creo que hay que diferenciar dos puntos importantes. Una cosa es la optimización, y otra es pretender que un software sea más ligero a pesar de ir añadiendo más funciones y capacidades, lo cual es técnicamente imposible. Pero luego llegaremos a eso. Primero vamos a partir de tres puntos muy importantes para entender el problema: el funcionamiento del hardware, cómo se desenvuelve con el software y cómo funcionan los programas. Hay varios componentes de la PC que juegan un papel muy importante en todo esto. Primero tenemos el procesador. Este básicamente se encarga de procesar datos, instrucciones y coordinar todas las operaciones necesarias para que la PC funcione. Esto abarca el sistema operativo, la ejecución de aplicaciones y la coordinación entre todos los demás componentes de la PC. Luego tenemos la unidad de almacenamiento, donde tenemos todo instalado: el sistema operativo, los programas y nuestros archivos. ¿Cómo interactúan ambos? Cuando iniciamos un programa en nuestra PC, el procesador recurre a la unidad de almacenamiento para interpretar las instrucciones contenidas en el código
código del programa. Estas instrucciones son leídas, se procesan y luego se nos entrega el resultado. En este caso el programa funcionando correctamente. De la misma forma pasa con muchas otras tareas, como abrir alguna función específica o algún videojuego. Pero hay un problema entre estos dos componentes. Históricamente, la unidad de almacenamiento de la PC ha sido el componente más lento. Es donde se suele encontrar el cuello de botella. Y esto no permite aprovechar todo el potencial del procesador, ya que podría estar haciendo el trabajo de manera más rápida, pero se queda esperando a que el almacenamiento le envíe los datos. Por eso hay un componente que sirve como intermediario, la memoria RAM. El procesador copia partes del código y datos relevantes desde la unidad de almacenamiento a la RAM. Como la RAM es mucho más rápida que la unidad de almacenamiento, se encarga de mantener programas en ejecución, servicios o funciones a las que se debe acceder de manera inmediata. Sin embargo, la memoria RAM también tiene sus desventajas. Es volátil. Si apagamos la PC, los datos almacenados en ella se borrarán. Por este motivo solo es utilizada como un almacenamiento temporal. En contraste con las unidades de almacenamiento que no necesitan recibir corriente de manera continua para que los datos queden almacenados de manera permanente. Además, la relación calidad-precio de las unidades de almacenamiento es mucho más óptima. Si quisiéramos igualar estas mismas capacidades con la memoria RAM, los costos serían ridículamente altos. Comprar una PC sería imposible, al menos para la mayor parte de la población. Es por esto que la PC funciona de la manera que funciona y necesitamos hacer uso de varios componentes que se desempeñan mejor en una tarea específica. No existe una sola memoria que pueda darnos lo mejor de las unidades de almacenamiento y lo mejor de la RAM. Si bien hay más memorias en la PC, por el momento esta es la parte que debemos entender por el lado del hardware. Ahora hablemos del software. Así como nosotros tenemos nuestro propio idioma, las computadoras tienen el suyo. Solo entienden el lenguaje binario conocido como lenguaje de máquina. Estos son el 0 y el 1. Ambos representan los ciclos de apagado y encendido respectivamente. Cada 0 y 1 ocupa la menor unidad de medida posible en la informática, el bit, de los cuales están hechos nuestros programas y archivos. En resumen, todo lo que se trate de software, incluyendo las funciones, no son más que una combinación inmensa de bits. Esto es lo que se almacena y ocupa espacio en las unidades de almacenamiento o la memoria RAM. Y por el lado del procesador, su carga está en interpretar todas estas cantidades de bits. Algo muy importante que debemos entender es que los caracteres que usamos también son una combinación de bits para la computadora. En este caso, 8 en total. Cuando pulsamos la tecla A, básicamente le estamos diciendo a la PC 0100001. El procesador lo interpreta como la letra A y lo muestra en pantalla. Dicho esto, podemos pasar a ver cómo funciona un programa. Un programa es un conjunto de instrucciones escritos en lenguaje de programación, formado por símbolos, palabras y reglas. Esto es lo que los programadores utilizan para escribir lo que se conoce como el código fuente de un programa. Estas son las instrucciones que le dicen a la computadora lo que tiene que hacer. Instrucciones que son traducidas al lenguaje de máquina para que, claro, el procesador lo pueda interpretar. Con todo esto sobre la mesa, ya tenemos lo necesario para entender por qué el software se hace cada vez más pesado con el tiempo. Para eso vamos a ver un ejemplo con un programa muy sencillo, utilizando el Visual Basic Script de Windows, un lenguaje basado en Visual Basic usado comúnmente para automatizar tareas. Es más que suficiente para lo que necesitamos. Vamos a crear un programa que simplemente me salude, nada más. Primero va la función para que abra un cuadro de diálogo con el saludo correspondiente, msgbox, seguido del mensaje entre paréntesis y comillas respectivamente. Paso siguiente, guardamos el archivo como formato BBS y listo, ya tenemos nuestro programa hecho. Hola tutos PC. Pueden intentarlo ustedes también y escribir el mensaje que quieran. Con un poco de creatividad esto es genial para hacerle una broma a algún amigo. Podés crear un acceso directo, disfrazar un poco el archivo y escribir algo así como: tu computadora ha sido infectada, el disco C fue eliminado con éxito. Lo dejo a la imaginación de ustedes. Esto obviamente es solo un mensaje, no afectará a la PC para nada. Esta aclaración por supuesto no es para la audiencia del canal, ustedes son unos genios. Lo aclaro porque, bueno, cosas de YouTube, algunos entenderán. Volviendo al tema principal, este es un programa muy simple y ocupa apenas unos 24 bytes. Un byte son 8 bits en total, pero supongamos que quiero lanzar una versión más avanzada con más funcionalidades. Un programa que no solo me salude, sino que también pueda reconocerme. Si soy yo, me va a saludar. Si no soy yo, me dirá que no me conoce. Esta será la versión 2.0 del programa. Aquí la cosa ya se complica un poco más. Primero necesitaremos definir dos variables. Una para hacerle saber al programa a quién
tiene que saludar y otra para decirle quién somos. El nombre a saludar es TutosPC y vamos a decirle que crea un cuadro de diálogo donde debemos poner nuestro nombre. Lo que coloquemos en ese cuadro será igual a la segunda variable. Si la segunda variable es igual a la primera, entonces el programa nos va a saludar. Pero si esto no es así, el programa nos responderá: disculpe, no lo conozco. Bien, con esto el programa está terminado. Vamos a probar qué tal funciona. Ahí me pregunta quién es usted. Le pondré TutosPC. Aceptamos y... perfecto. El programa me reconoce y me saluda correctamente. Vamos a ver qué pasa ahora si colocamos cualquier otro nombre en el cuadro. Y efectivamente el programa no reconoce el nombre colocado. Y así es como acabo de crear una inteligencia artificial de la que Microsoft seguro está temblando. Bien, ¿para qué nos sirve saber todo esto? Observemos ahora cuál es el peso de la nueva versión del programa. Vemos que es notablemente superior al de la versión anterior. Añadirle nuevas funciones a un software implica escribir más líneas de código. Esto se traduce en más y más bits que el programa estará ocupando en el espacio de la unidad de almacenamiento de la PC. Más bits que el procesador deberá interpretar a partir de ahí, lo cual le llevará más tiempo para cargarlo. Y también ocupará más espacio al cargarse en la RAM. Por supuesto, para el hardware actual estos valores en bytes son insignificantes, y no vamos a notar ninguna diferencia en la carga de este programa. La finalidad del ejemplo era demostrar por qué el software en general es cada vez más pesado, pero traslademos esto a niveles mucho más elevados. En programas con cientos de megas o varios gigas que tienen un código enorme y muy complejo. Tengamos en cuenta que con los años vamos recibiendo cada vez más funciones y novedades. Cualquier cosa nueva que se agregue en un software, por muy insignificante que parezca, implicará una mayor carga de bits que pasarán por los componentes de nuestra PC. Vamos a ver otro ejemplo con el tema Luna de Windows XP. En su época era muy común desactivarlo y usar el tema clásico que consumía una menor cantidad de recursos. La diferencia no solo es visual, vino acompañado con animaciones. Cuando posiciono el puntero en el botón cerrar, vemos que el botón se ilumina, y esto ya es una carga extra. Aclaro que no tengo ni idea de cómo Microsoft hizo esto realmente, simplemente voy a demostrar con un diagrama una posible manera de cómo podrían haberlo hecho. Aquí es probable que se estén utilizando dos archivos de imágenes, una con el botón cerrar normal y otra con el botón iluminado. Junto con el tema se podría estar usando un servicio en segundo plano que esté constantemente calculando la posición vertical y horizontal en píxeles del puntero y la posición que abarca el área de los botones de la interfaz. Luego los valores podrían ser almacenados en variables. Si el puntero se encuentra fuera del área del botón, ambas variables no van a coincidir. Dado el caso, se utiliza la imagen 1, pero si este coincide con el área del botón, las variables van a coincidir y se utilizará la imagen 2. Todo esto significa una carga extra que pasa por el procesador y que está almacenado constantemente en la memoria RAM. En caso de usar el tema clásico, esta característica seguiría ocupando espacio en la unidad de almacenamiento de la PC, ya que viene junto con el sistema operativo, pero el procesador y la RAM quedarían libres, y estos dos no tendrían esa carga extra para hacer funcionar esta característica. Aquí es donde aprovecho para hacer mención a lo que suelo diferenciar como dos tipos de funcionalidades, las funciones activas y las funciones pasivas. Un software con más cosas significará una carga adicional, sí, pero depende para qué componente de la PC. En todos los casos es algo que permanecerá en la unidad de almacenamiento. Ahora bien, puede que esta función no pase ni por el procesador ni por la RAM a menos que nosotros la activemos o la usemos manualmente, según el caso. Con el tema Luna para Windows XP todo dependía si lo usábamos o no. Esto se aplica también para efectos de transparencias o sombras. Puede ser también una herramienta extra que traiga un editor de video como un grabador de pantalla. Esto debería permanecer en el almacenamiento sin afectar a la RAM y el procesador hasta que decidamos usarlo. En la mayoría de los casos son los programadores quienes deciden qué es lo que se cargará en la RAM junto con el programa y qué no. Lo mismo para el sistema operativo. Si bien la memoria RAM está para ser usada, deberíamos procurar no llenarla. Si ya no hay RAM disponible, el sistema empezará a utilizar la unidad de almacenamiento como RAM. Esto se lo conoce como memoria virtual o área de intercambio, y como la unidad de almacenamiento es mucho más lenta, nuestra PC irá muy mal. A todo esto, ¿por qué hay casos en los que parece que un software permanece siempre igual, pero es cada vez más pesado con el tiempo? Esto suele ser muy común en ciertas áreas como los navegadores. Fuera de lo que es el tema de la optimización, a veces el problema viene en realidad por una cuestión de percepción del usuario. Hay casos en los que los cambios o nuevas funcionalidades son mucho más perceptibles y esto hace que los justifiquemos.
Y por otro lado, hay mejoras o funcionalidades que no se ven a simple vista del usuario. Pongamos como ejemplo los videojuegos. Si vemos un juego con gráficos modernos y una carga gráfica importante que supera nuestra PC, nuestro pensamiento es: ok, sí, definitivamente mi PC no sería capaz de correr todo esto. Pero, ¿qué pasa con los navegadores? Pareciera que son siempre iguales, pero pesan cada vez más. Bueno, en realidad no es así. Navegar por internet en tiempos pasados era muy diferente a los tiempos actuales. A principios de la década del 2000, si hacías clic en el enlace equivocado, era muy común encontrarse con cosas como: muchos sitios con malware eran capaces de bloquear totalmente el uso de tu PC e interferir de manera directa con el sistema operativo, lo cual era peligrosísimo. Hoy los navegadores cuentan con capas de seguridad que ayudan a prevenir y aislarnos de este tipo de sitios malintencionados. Nosotros no lo vemos, pero están ahí para protegernos. También integran tecnologías que hacen posible abrir los sitios web como los conocemos hoy en día. Antes los sitios web eran mucho más estáticos y muchas funciones que hoy tenemos normalizadas no hubieran sido posibles en aquellos tiempos. Estas son solo algunas de las tantas cosas nuevas que ahora integran los navegadores, pero que no vemos a simple vista. Los sistemas operativos también suelen ser muy criticados en este aspecto. Y sí, parece que más allá de los cambios en la interfaz sirve para lo mismo de siempre, darle uso a nuestra PC. En este caso, uno de los mayores responsables de su carga son los demonios. Sí, así se les llama. Los demonios son programas en segundo plano que no están controlados de manera directa por el usuario. No tienen interfaz, no los vemos, pero ahí están. En Windows estos se los conocen como los servicios de Windows. Muchos de estos servicios son necesarios para que ciertas cosas en nuestra PC funcionen, como la impresora o las pantallas táctiles. Otros van dirigidos a la seguridad, configuraciones de red o la automatización de ciertas tareas que de lo contrario deberíamos hacer nosotros manualmente. Tengamos en cuenta que la tecnología avanza y con el tiempo van surgiendo cosas nuevas. Antes ni siquiera teníamos conexiones inalámbricas. Hoy tenemos Wi-Fi, Bluetooth. Estos necesitan su servicio correspondiente para funcionar y detectar redes disponibles. En otros tiempos, si conectabas un dispositivo USB en Windows, este no funcionaba así nada más. Necesitabas el CD con el driver, ir a las configuraciones correspondientes e instalarlo manualmente. Eso ya no existe. Casi cualquier cosa que conectamos, el sistema lo detecta automáticamente y ya funciona sin problemas. Esto requiere de un servicio ahí esperando para hacer su trabajo. Ahora bien, ¿y no es posible optimizar el software para que sea cada vez más ligero? Hay que separar dos cuestiones para entenderlo. Una cosa es la optimización y otra cosa es pretender que un sistema operativo o un programa sea cada vez más liviano a pesar de ir agregando más funciones. Según Dave Plummer, un ingeniero retirado de Microsoft que trabajó en varios sistemas operativos antiguos, tiene un video donde hizo mención en que las actualizaciones suelen traer mejoras de rendimiento si lo comparamos con su versión de lanzamiento. Lo recomiendo al que le interese ir a verlo. Por ejemplo, las versiones actualizadas de Windows XP tenían un mejor rendimiento que su versión inicial, e incluso tenían un rendimiento superior a sus antecesores de la rama NT. Digamos que la optimización se da hasta ciertos intervalos de tiempo o dentro de las actualizaciones menores. Esto ocurre porque ante el lanzamiento de un sistema operativo o programa, este viene acompañado de nuevas funcionalidades, y luego se va trabajando en corregir errores y optimizaciones, pero por lo general no se pueden hacer las dos cosas al principio, y algo similar pasa con los drivers. Podemos verlo de la siguiente manera. Supongamos que una nueva placa de video es lanzada al mercado. A nivel de hardware, esta placa tiene una potencia límite, su 100%. Sin embargo, sus drivers, los cuales permiten la comunicación entre el sistema operativo y la placa de video, no están del todo aptos para sacar el 100% de su potencial. Quizás llega hasta el 90%. A medida que van lanzando actualizaciones, los drivers se optimizan para acercarse cada vez más a ese 100%. Ahora bien, por mucho que se optimice, la placa de video no puede ir más allá de su máximo potencial. A la hora de optimizar un software, lo que se suele hacer es buscar detalles en el código que se puedan eliminar o maneras de lograr la misma función con un código más pequeño para que el procesador tenga que leer una menor cantidad de bits. Pero a medida que más se avanza en la optimización, se vuelve cada vez más difícil encontrar nuevos detalles que pulir
y el trabajo se vuelve inviable. La programación es compleja. A medida que el código crece, eliminar o modificar parte de ese código podría provocar errores o dejar inutilizable otras áreas que tenían algún tipo de relación. Por otro lado, a medida que un software crece en funciones y servicios al punto de haber un cambio radical con sus antecesores, es imposible pretender que este sea más liviano, por la sencilla razón de ser más complejo y contar con un mayor número de funcionalidades. Por supuesto, también hay casos en los que un software a veces sale mal optimizado. A lo que voy con la idea del video es que en cuanto a la potencia de hardware que se necesita, la tendencia es creciente porque la complejidad del software va creciendo con el tiempo. Esto ha sido así desde los inicios. Hoy las computadoras son capaces de hacer cosas que no eran capaces de hacer hace 10 o 20 años atrás. Y ni hablar si vamos mucho más atrás. Todo esto nos hace reflexionar. ¿Habrá algún límite al que lleguemos a parar? Te agradezco por llegar hasta el final, te invito a otro video que sea de tu interés. Déjame tu me gusta, suscríbete y activa la campanita. Muchísimas gracias a los donadores y nos vemos la próxima. Hasta luego.